Nuevamente, Dios y Padre, ha llegado el momento para abrir tu palabra. Y queremos, Señor, tener la plena seguridad que vamos a ser dirigidos por tu Espíritu y nos vas a enseñar tu verdad. Solamente úsame como un instrumento para traer el mensaje de tu palabra a tu pueblo. En Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. Quiero aprovechar, agradecer a nuestras jovencitas que me acompañaron a la plataforma. Ya se lo dije a ellas que hicieron un buen trabajo. Aprecio mucho el valor de jovencitas a esa edad de pasar a un culto y tomar parte en ella. La primera vez que yo participé y me invitaron a la iglesia, tenía alrededor de 17 años y sí, tenía mucho nervio. Y recuerdo la primera vez que me pusieron a predicar un día domingo. Así que admiro a los jóvenes de esa edad. Me gustaría agradecer a toda la iglesia por sus oraciones, su apoyo. Los predicadores somos tentados de hablar de las cosas, pero no lo voy a hacer. Yo a la hora del almuerzo, esta fue una gira muy hermosa para mi esposa y para mí, de ir a casar a nuestro primogénito, a nuestro primer hijo. Así que si usted quiere saber más detalle, quédese en el almuerzo. Y si no trajo almuerzo, lo invito a que ayunemos los dos. Y le vamos a enseñar las fotos, tenemos muchas anécdotas que contarle, pero no lo voy a hacer en esta hora. Voy a concentrarme en la palabra. Vamos a la Biblia entonces, al libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 y verso 16. Este pasaje me va a introducir el mensaje que vamos a compartir hoy. Esto solamente es una introducción y luego el mensaje lo he dividido en dos partes y voy a basarme en dos acontecimientos en el Nuevo Testamento para mirar las dos caras de la moneda. Vamos a ver las dos caras de la fe. De eso es lo que vamos a tratar en esta mañana. Éxodo capítulo 14, versos 15 y 16, dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, ¿cómo? En seco. Interesante, ¿no? Humanamente hablando, tres alternativas. Si comenzamos a razonar como seres humanos, con la lógica humana, ¿qué usted le hubiera sugerido a Israel ante una situación como esta? Detrás de este pueblo viene el ejército egipcio. Frente a ellos hay un gran mar que cruzar. A mano izquierda una gran montaña que escalar y a mano derecha un desierto. ¿Qué sugerencia le hubiese dado usted? ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuáles serían las únicas alternativas? Veamos, yo he resumido que Israel tenía solo tres alternativas. Posiblemente usted encuentre una cuarta alternativa y es válido. Primera alternativa. Para cruzar el Mar Rojo lo podían haber hecho nadando. Muy buena alternativa. Pero la segunda alternativa, enfrentar al ejército egipcio. ¿Pero cómo? Si no habían armas para poder defenderse. Tercera alternativa, construir un puente y cruzar sobre él el Mar Rojo. ¿Dónde tenían la maquinaria para construir?
pero es una alternativa. ¿Qué hace usted ante una situación como estaba Israel, en una encrucijada? O como podríamos llamarle, en un callejón sin salida. Te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en un callejón sin salida? Muchas veces. Ante esta encrucijada, ante este callejón sin salida, ¿qué hace Moisés de acuerdo al texto? ¿Clamó a Dios? ¿Lo haría usted? Sí, lo haría. No nos queda otra. Pero miren lo irónico que viene ahora. Moisés clama y Dios, ¿qué le dice? No es tiempo de clamar. Como que se confunde un poco Moisés. Y yo me hubiese confundido. Pero ¿cómo es esto? Si tú, Dios, has dicho, clama a mí. ¿Ha clamado usted cuando está en un callejón sin salida? Muchas veces. ¿Está clamando Moisés? Sí. Y Dios le dice, no es tiempo de clamar. ¿Es tiempo de qué? Y mire lo que Moisés responde cuando Dios le dice, no es tiempo de clamar. Moisés dice, menos mal que le clamé, si no, no me lo hubiera dicho. Ahora viene la alternativa de Dios. Hermanos queridos, muchas veces el clamar no es la alternativa de Dios para solucionar y sacarte de la encrucijada o del callejón sin salida. Y por eso muchas veces lo que vamos a aprender esta mañana es que por qué todavía estamos muchos dentro de un callejón sin salida. Ese es el mensaje de esta mañana. La alternativa de Dios, ¿cuál es? Versículo 16. Tú alza tu vara. Extiende ¿qué? La mano. Divide ¿qué? El mar. Y mi pueblo pase ¿qué? ¿Hubiese estado en su mente humanamente esta alternativa? En ningún momento. Y Dios le está dando toda la autoridad a Moisés. Extiende tu mano, alza la vara. ¿Quién le había dado esta vara? Es la misma vara que Dios se había manifestado ante Faraón y había convertido la vara de Moisés en culebra. Alza tu vara, extiende tu mano. Y mi pueblo pase ¿en qué? Hay un refrán que dice, too good to be true. Muy bueno para ser verdad. Ahora la pregunta que yo tengo, ¿qué es más fácil hacer? ¿Nadar? ¿Pelear? ¿Construir un puente? ¿O levantar la mano? ¿Qué es más fácil? La otra pregunta, ¿qué es más difícil creer? ¿Nadar? ¿Pelear? ¿Construir un puente? ¿O solo por levantar la mano el mar se abra y entonces Israel pasa en seco? ¿Qué es más difícil creer? ¿Qué es más fácil hacer? Levantar la mano. Pero ¿qué es más difícil creer? La alternativa de Dios siempre se torna difícil de creer, pero es la alternativa efectiva. ¿Te das cuenta? ¿Por qué muchos estamos todavía en un callejón sin salida y no salimos? Porque la alternativa de Dios siempre es la más difícil de creer. Y por lo tanto, no ejecutamos la instrucción de Dios. Y aquí está el problema. Y siempre ha sido un problema y posiblemente ese es tu problema.
Posiblemente ese es mi problema. Si estoy en una encrucijada, si estoy en un callejón sin salida, si todavía aún no has podido decir qué voy a hacer, estás clama y clama y clama, y Dios te está diciendo, no es tiempo de clamar. Hemos sido llamados a hacer cosas más fáciles por la fe, que nos traen resultados que hubieran sido imposibles de otra forma. Y saben, ¿quieren conocer quién es el Dios suyo y mío? Dios es un especialista en las cosas difíciles de creer. El problema es que para hacerlo te da una instrucción tan fácil como levantar la mano, pero tan difícil de creer que con solo levantar la mano el mar se va a dividir. Qué difícil de creer eso. ¿Qué hubiese pasado si Moisés no levantase la mano, no hubiera alzado la vara? ¿Qué hubiese pasado? Ahí estuviera todavía con todo Israel esperando el milagro. Hubieran hecho vigilia, semanas de oración, semanas de arreglamiento, todo lo que quieras hacer. Pero esa no era la instrucción de Dios. No clames a mí. No es tiempo de clamar. Como que suena irónico. Pero ese es como Dios acciona. Dios es especialista de las cosas difíciles de creer. Demasiado fácil para poder creerlo. Muy bueno para ser verdad. ¿Sí? El problema es que para hacerlo te da una instrucción tan fácil que es tan difícil de creerlo. Miren, todas las veces que Jesús sanó a una persona, lo hizo de una manera tan fácil. Juan capítulo 9, verso 7 y verso 8. Vean un ejemplo. Todas las veces que Jesús hacía un milagro de sanidad, lo hacía de una manera ¿cómo? Fácil. Fácil, pero difícil de creer. Ve a lavarte. Jesús le está hablando a un ciego y le está diciendo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y ¿cómo regresó? Dice la Biblia. El versículo 8 dice, entonces, miren quiénes, los vecinos, ¿eh? Entonces los vecinos, como siempre, meten su nariz donde no deben meterla. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era, ¿cómo? Ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Hay testigos oculares de que hubo un milagro. ¿Y cómo fue la instrucción? ¿Difícil o fácil? Fácil. Ve solamente a qué? A lavarte al estanque de Siloé. Y este ciego no razonó y no comenzó a estar argumentando con Jesús, sino que lo único que hizo fue obedecer ¿qué cosa? Su instrucción. Fácil de hacer, pero qué difícil de creer, porque los vecinitos siguieron incrédulos. Ay, vecinos, ¿qué tenía de difícil en que el ciego siguiera la instrucción de Jesús? ¿Había algo difícil? Ese es nuestro problema. Ese es mi problema. Que queremos que nuestros problemas tengan soluciones de manera difícil, en vez de una solución fácil en donde le creamos a Dios con una sola palabra.
Ese es el verdadero problema. Porque muchos no pueden salir todavía del callejón sin salida en el cual se encuentran. El mar no se abría de otra forma que solamente levantando ¿qué? Levanten la mano para ver si es difícil levantar la mano. Es fácil. Ese era todo lo que tenía que hacer Moisés. Levanta la mano y el mar se va a dividir. Jericó. Solamente los muros de Jericó iban a ser derribados de acuerdo a la alternativa divina, dándole ¿qué? ¿Es difícil darle vuelta? ¿Cuántas vueltas? Difícil. ¿Lo mira usted complicado? Y Dios le dijo, dele vuelta por 7 días, una vez por día, pero el séptimo día, ¿cuántas vueltas? Instrucción tan fácil. Y van a ver que los muros se van a ¿qué? Fácil de hacer, pero creerlo. Comenzamos a argumentar con Dios, pero Dios, eso es tan fácil. Darle vuelta y van a caer los muros. No hay que hacer nada. ¿Te das cuenta por qué estamos todavía estamos en un callejón sin salida que no sabemos de dónde salir? Y nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando lo fácil era seguir la instrucción de ¿quién? Simplemente. Así ha sido Dios a través de toda la historia. Todos los que siguieron sus instrucciones actuaron por fe. ¿Cómo actuaron? Por fe. Por eso el apóstol San Pablo dice, el justo por la fe que lo sabe usted, lo sé yo. Pero una cosa es saberlo, pero otra cosa es hacerlo. Y para yo hacerlo tengo que creerlo. Fácil de hacer, pero qué difícil de creerlo. Todos recibieron instrucciones que son difíciles de creer, pero no difícil de ejecutar. Vamos al primer punto del tema de hoy. La primera cara de la moneda de la fe. Marcos capítulo 5, verso 24. Acompáñenme en ese texto. Primer acontecimiento. La primera cara de la moneda de la fe. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿de qué? Flujo de sangre. Verso 26. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había que aprovechado. Antes le iba ¿qué? ¿Han escuchado el término de mal en peor? Eso era la situación de esta pobre mujer. Cada año que pasaba iba de mal en peor. ¿Cuántos años pasó enferma? 12. ¿Cuántos médicos visitó? Muchos. Para haber gastado durante 12 años en médicos, ¿qué quiere decir? Que esta mujer tenía, como dicen algunos, mucha lana. Dirían los guatemaltecos, mucho pisto. En mi país dirían muchos reales. Mucho dinero. ¿Se dan cuenta? No era una mujer pobrecita. Porque ella visitó por 12 años ¿a cuántos médicos? Muchos médicos. Tenía mucho dinero. Pero ¿qué pasó?
Cada vez que iba a un médico, de mal en peor. ¿Le ha pasado a usted alguna situación parecida? Que cada vez que usted va con la esperanza de que va a haber una solución, una salida a su problema, cuando usted regresa ¿qué? Peor. Y va para otra alternativa, y cuando usted regresa, peor. Verso 27. Cuando esta mujer que tenía flujo de sangre por 12 años oyó hablar de quién, del pastor de la iglesia de Toronto o del evangelista que es más popular dentro de la iglesia adventista, ¿sí? ¿Oyó hablar de quién? Yo pregunto en esta mañana, ¿de quién usted está oyendo? Es muy fácil ser un seguidor de un humano. Muy fácil. ¿Pero a quién oyó ella? No al pastor Robleto. Dice el texto, cuando oyó hablar de Jesús, el Hijo de Dios, vino por detrás entre la multitud y tocó ¿qué cosa? Su manto. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué? ¿Quién lo decía? Ella lo confesaba, ella lo declaró. Aquí tenemos que aprender muchas cosas. ¿Qué hacer cuando me encuentro en un callejón sin salida y todavía estoy allí y no he encontrado solución? Verso 29. Enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? ¿Qué dicen a eso? Ay, Señor Jesús, maravilloso, ¿eh? Fácil de creer, ¿no? Difícil de creer esto, ¿ah? Pareciera como ciencia ficción esto. Pero mi Dios no es nada de ciencia ficción, hermano, es real. Este dato es verdadero, porque esto es palabra de Dios. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, viene por detrás entre la multitud y toca su manto. Y ella decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y él sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Quién sintió que estaba sana? Aquella mujer que había padecido por 12 años. Visitó tantos médicos y cada vez iba de mal en peor, cada vez venía chasqueada, se le terminó el dinero. Estaba en una bancarrota financiera. Yo no sé si hay alguien esta mañana que está escuchando este mensaje y está ya en una bancarrota o ya te declaraste en bancarrota financiera. Yo no sé si estás decepcionado de alguna situación familiar, estás decepcionado con tus hijos, estás decepcionado con tu matrimonio, estás decepcionado de la iglesia, estás decepcionado de alguien, de un familiar, de un padre, de una madre, no sé. Esta mujer cada vez que iba con una esperanza a un médico a visitar, llegaba decepcionada. Le iba de mal en peor. Pero un día oye hablar de Jesús y comienza y lo declara. Si tan solo no tengo que hacer nada más, solo tengo que hacer una cosa: tocar el manto de Jesús y quedar sana de este azote. Tuvo que creerlo. Y esta fe, ¿cómo le vino? ¿Porque el pastor oraba por ella? No. ¿Porque clamaba a Dios, quiero más fe? ¿Cómo le vino?
Romanos capítulo 10, versículo 17, dice el apóstol San Pablo. Romanos 10, 17. Así que la fe es, ¿por qué? El oír. ¿Y oír qué cosa? Los chismes de los vecinos, ¿verdad? Siga escuchando los chismes de los vecinos y va a ver cómo va a crecer su fe. Porque si los vecinitos que tenían esto no ayudan en nada. La fe viene por él. La fe viene por él. La fe viene por él. ¿Oír qué? ¿Qué vino a hacer hoy usted esta mañana? Por lo tanto, usted tiene una recompensa. Su fe va. Cada vez que usted se expone a escuchar palabra de Dios, su fe va. Su fe va. Esta fe, dice el texto, le vino cuando oyó hablar de quién. Porque es el oyendo la palabra de Dios el que trae la fe. Y yo te digo esta mañana, si te hace falta fe para enfrentar un problema, ¿sabéis cuál es el problema? Es porque lo que te está faltando es oír más sobre la palabra de Dios. Deja de escuchar las murmuraciones, deja de escuchar los chismes, las murmuraciones, las críticas, los chismes. Hasta ahora nunca ha podido ayudar al pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo se estancaba, el pueblo de Israel se estancaba, era porque estaban en murmuración, estaban en crítica, estaban allí chismeando, estaban las vecinas hablando. ¿Qué es lo que más necesito? ¿Escuchar qué? Palabra de Dios. Porque la fe solamente viene por el oír y te sale por el hablar. Cuando oigo, ¿qué recibo? Fe. Pero cuando hablo, ¿qué ejecuto? Fe. Vamos a hacerlo otra vez. Cuando oigo, ¿recibo qué? Cuando oigo la palabra de Dios, recibo fe. Pero esa fe que yo recibo, ¿cómo la voy a ejecutar? Cuando hablo. Esta mujer, como dijo, si tan solo tocare, ella lo confesó, lo expresó, lo declaró. Así es como ejecuto la fe. Pero para yo poder ejecutar esa fe, lo primero que tengo que hacer es oír palabra de Dios. Yo oigo para tener algo que decir. Yo oigo para hablar. Yo oigo para confesar. ¿Y qué oyó esta mujer hablar de Jesús? ¿De qué hablaba? ¿De qué escuchó hablar de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Oyó que los enfermos venían a él y se sanaban. Oyó que un día Jesús escupió a un ciego y se sanó. Oyó que hizo lodo con la saliva y se lo puso a otro y hubo sanidad. Oyó que tocó un leproso y fue sanado. Oyó que mandó a 10 leprosos a caminar y sanaron. Entonces la mujer dijo: aquí no hay ningún otro método que seguir. Lo único que tengo es tocar su manto. Fácil de hacer, pero qué difícil de creer. Ahí está la razón por la cual no salimos de nuestro callejón sin salida, hermanitos. Y yo pregunto, ¿estaba fácil de hacerlo? Sí, pero difícil de creer. Dios es especialista en cosas fáciles de hacer, pero que son difíciles de creer. Vayan conmigo al Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 21. Esta es la segunda parte del sermón. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y mire lo que pasaba, versículo 22. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué? Ayúdanos. Verso 23. Jesús le dijo:
si puedes. Qué difícil de creer. Si puedes, al que cree. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Cuánto le es posible al que cree? ¿Cuánto le es imposible al que cree? Nada. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto le es posible al que cree? ¿Cuánto le es imposible al que cree? Nada. ¿Por qué entonces se te está haciendo imposible lo que se supone que es posible? ¿Qué es lo que cambia algo de imposible a posible? ¿Qué es? ¿Tu fe? ¿Tu fe? Eso fue lo que cambió de esta mujer. La fe de ella, que vino porque oyó hablar de Jesús, que sanó enfermo. Por lo tanto, ella con su oído oyó palabra, recibió fe y con su boca ejecutó la fe. Por lo tanto, recibió sanidad. Dios todo lo hizo con la boca. Sea la luz, fue la luz. Sean las plantas, sean los animales, sean los peces, sean las aves, con la boca. ¿Qué quiere decir esto? Si tú crees en Dios, es la misma metodología. Para que se ejecute tu fe, tienes que hablarlo, tienes que declararlo. Salmos capítulo 107, versos 19 y 20. Dios envió su palabra, solo lo envió y hubo sanidad. Miren lo que dice Salmo 107, verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero miren el versículo 20. Envió, ¿qué cosa? Su palabra. ¿Lo crees? Y no solamente los sanó, sino que los libró ¿de qué? ¿Cuántos estamos en ruina espiritual? ¿O cuántos estamos en una ruina financiera? ¿O cuántos estamos en una ruina emocional? Que no podemos dormir por sentimientos de culpa, por odio, por enojo. ¿O cuántos estamos en una ruina familiar? Y aquí dice Dios, envió su palabra. La fe viene por el oír y te sale por medio de la boca. Oigo para tener algo que confesar. Si yo no oigo, no puedo tener algo que confesar. Miren lo que el Padre le dice a Jesús, versículo 22 de Marcos capítulo 9. Vamos otra vez a Marcos capítulo 9, verso 22. He traído a mi hijo enfermo para ver si puedes hacer algo. Cuando no se tiene fe, uno cree que Jesús puede hacer algo. Esta es la otra cara de la moneda de la fe. La otra mujer oyó y creyó. Pero este hombre dudó. ¿Por qué? Porque cuando trae a su hijo enfermo, le dice, te lo he traído para ver si puedes hacer algo. Porque cuando se tiene fe, uno cree que Jesús puede hacer ¿qué? Todo. Pero cuando no se tiene fe, uno viene al mismo Jesús para ver si puede hacer algo. Por si las moscas. A ver cómo me va con este Jesús. Muchos profesamos ese estilo de vida cristiana. Venimos al mismo Jesús creyendo a ver si Él puede
hacer algo con mi vida. A ver si Él puede arreglar mi problema matrimonial. A ver si Él puede arreglar los problemas de mis hijos. Este es un padre de familia que viene a Jesús para ver si puede Jesús hacer algo. Ahí está el problema. ¿Por qué no has podido salir del callejón sin salida? Porque este hombre vino a ver si Jesús hacía algo. Ahora miren cómo Jesús le responde. Verso 23. ¿Cómo le respondió? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree algo, le es posible. Así le dijo Jesús. A ver si están leyendo conmigo. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué? Todo. Todo. No algo. Todo es posible. Algo está contenido en todo. El conjunto algo está contenido en el universo todo. Y el universo es Dios. Difícil de creer, por eso no escuché amén. Difícil de creer. Vamos a ver cómo me va. Algo está contenido en todo. Si puedes creer, al que cree le es posible todo. No algo. Muchas veces estamos preocupados por el algo. Muchas veces estamos preocupados por lo que van a decir la gente. Y estamos tan preocupados por los vecinos. En vez de ejercer fe para el todo. No te preocupes por el algo. Cree a Dios por el todo. Porque Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que yo no veo. Eso es fe. Miren el contexto de este acontecimiento, de lo que está pasando con este papá, para entender un poquito más. Veamos el contexto, verso 17. Marcos capítulo 9, verso 17. Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu como mudo. Verso 18, el cual donde quiera que él le toma, le sacude y le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no que... ¿Y quiénes eran los discípulos? ¿Eran los discípulos de quién? De Jesús. ¿Quiénes son los discípulos en la actualidad? Yo me incluyo también. ¿A quién este papá le había llevado primero a su hijo con ese espíritu? A los discípulos de Jesús. Y se suponían que los discípulos de Jesús tenían que resolverle este problema porque eran discípulos de Jesús. El maestro era Jesús y les enseñaba, y ellos tenían que hacer lo mismo que Jesús hacía. Pero dice el texto, y no que... ¿De dónde sale la expresión de este hombre? Si puedes hacer algo. ¿De dónde? ¿Saben de dónde sale esa expresión? De la mala experiencia de que él primero lo había llevado a su hijo. ¿A quiénes? A los discípulos.
había probado con otros que no pudieron. Entre más pruebas con quien no se debe hacer algo, más resultados negativos obtienes. Entre más resultados negativos tienes, más te llenas de esa experiencia. Y el problema es que después llegas a creer que Dios tampoco puede. Porque se lo trae al pastor, se lo trae los ancianos. Y como no pudieron, también creo que tampoco Dios puede. Qué pena, ¿no? Entre más resultados negativos tienes, más te llenas de esa experiencia. Y cuando llegas a Dios y piensas la alternativa que Dios te está diciendo, ven a mí. Y tú dices, yo creo que tampoco Dios puede. Por eso es que este papá le fue a decir, mira Jesús, yo te traje a mi hijo, a ver si tú haces algo también. ¿Qué culpa tiene Dios de que los otros no pudieron? Pedro no pudo. Marcos no pudo. Entonces el papá le dice, Jesús te lo traje a ti para ver si tú puedes. Quiero decirte esto, escucha bien. No importa quién lo haya podido, ten la seguridad que Dios siempre va a poder. No importa cuántas experiencias malas has tenido que enfrentar dentro de tu pueblo de Dios, dentro con los líderes de la iglesia. No importa cuántas experiencias malas, pero ten la seguridad que el Dios de los cielos siempre va a poder. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Escuchen bien. Quizás te han fallado muchos. Yo no sé. Te fallaron tus hijos. Y como padre y madre estás decepcionado. Tú pusiste toda tu esperanza en tus hijos. Invertiste tiempo, invertiste dinero. Lo mandaste a la mejor educación. Te sacrificaste, pagaste. Lo mandaste a tener una educación en los colegios internos adventistas. Y hoy tu hijo está perdido en la droga. Quizás te ha fallado tu esposa, tus padres, tu socio, tu jefe, tu compañero de trabajo te ha fallado. Pero el hecho que los demás no hayan podido no quiere decir que Jesús no pueda. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la mujer y el papá? La mujer también tuvo 12 años de malas experiencias. Pero cuando oyó de Jesús, ella puso la fe en su boca y dijo, si yo toco su manto, yo quedo sana. Tienes que declararlo. Pero para poder declarar esas palabras, tienes que creer, tienes que escuchar a Jesús. No escuche lo que los demás te dicen, la opinión de los demás. Voy a consultar a ver qué dice el pastor. No escuche la opinión de los hermanos. No, esta mujer no fue a consultar a los líderes de aquel entonces. Esta mujer no fue a consultar a su familiar, a su vecino. ¿A quién consultó? Oyó de Jesús. Y eso es lo que más necesitas, escuchar más acerca de Jesús, más de su palabra. Y cada vez que escuche la palabra de Jesús, te va tu fe a crecer. Y vas a poder confesar y ejecutar esa fe. Y esta iglesia será una iglesia diferente. Deja de escuchar las murmuraciones, deja de escuchar las críticas, deja de escuchar los chismes. Eso es lo que está dañando a la iglesia. Eso es lo que está dividiendo al pueblo de Dios. Esta mujer oyó de Jesús, puso la fe en su boca, dijo, si toco su manto, voy a quedar sana.
Este padre también tuvo malas experiencias, pero puso en su boca la duda y no la fe. Y le dijo: Señor, si tú puedes hacer algo. Con toda y su duda, él fue a Jesús. Con todas sus malas experiencias, él fue a Jesús. Y si Jesús le dijo: si tú puedes creer, todo es posible. El asunto no es qué puede hacer Jesús. Ese no es el asunto. El asunto es qué puedes creer tú. Jesús puede hacerlo todo, pero ¿qué puedes creer? La experiencia de ella fue mala. No solo estaba enferma, estaba en bancarrota, no tenía más dinero. Pero ¿qué ocurre aquí? Creyó. El padre tuvo mala experiencia y dejó de creer. Yo pregunto esta mañana: ¿cómo estás manejando tus malas experiencias? ¿Cómo las manejas? O llegas a la conclusión de que quizás Dios tampoco pueda, o vas a poner una palabra en tu boca porque sabes que Él puede. Tú puedes elegir una o la otra. O le crees al Señor por todo lo que eres, o le crees al Señor porque Él puede hacerlo todo, o eres una persona que dudas de todo. Hay que creerle a Dios. Momentos de duda todos tenemos. Este padre dudó, pero dudó por las malas experiencias que él había llevado a las personas equivocadas. ¿A quién les estás llevando tus problemas? ¿A quién le estás confiando tus problemas íntimos de tu pareja, de tu matrimonio? ¿Te los estás comentando a tus vecinos, a los demás? ¿A quién? Ese es el problema tuyo. ¿Cómo las manejo? ¿Quién nunca ha dudado, nunca ha creído? Todos pasamos por allí. Yo no sé qué momentos estás pasando, pero saben, Dios es especialista en imposibles. Dios es especialista en las cosas imposibles. Las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y en aquello que parece difícil, a través de instrucciones fáciles. La pregunta en esta mañana: ¿estoy dispuesto a obedecer a Jesús en las instrucciones fáciles? Fácil como levantar la mano y el mar se divide. Qué fácil. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Ponte en pie entonces, vamos a orar. Eso es lo difícil de creer. Padre, gracias por tu palabra. ¿Qué seríamos de nosotros, tus hijos, sin tu palabra? ¿Seguiríamos en este mundo sin Dios, sin esperanza y sin la seguridad de que en Jesús todo es posible? Yo no sé si aquí hay una persona en esta mañana que no ha podido salir de esa encrucijada, de ese callejón sin salida, y cree que todo está perdido. Porque así como esta mujer por 12 años fue a tantos médicos, posiblemente hay una persona aquí que ha buscado una y otra alternativa, pero le ha ido de mal en peor. Padre, si hay aquí esa persona, por favor, ayúdale en su incredulidad.
ayúdale a levantar su mano. ¿Quieres levantar tu mano en este momento? Levanta tu mano. Fácil de hacerlo. Aquí está tu pueblo levantando sus manos. Tan fácil como lo fue para Moisés levantar su mano, alzar la vara y dividir el mar. Aquí están estas manos, Señor. Por favor, ayúdanos a salir de ese callejón sin salida. Que con esta manera levantamos nuestras manos creyendo en tu palabra. Aceptamos tu palabra. Porque posiblemente hay tantas cosas que hemos buscado, hemos intentado y no ha habido solución. Quizás habrá una mano aquí levantada por alguna madre, un padre que está decepcionado por sus hijos, por algún familiar, por algo. Dios recibe estas manos y soluciona de una vez nuestra situación. Porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.